con su central de informaciones, 2:52 de la tarde, y ahora conversaremos con Jenny Vilcatoma, quien integró el anterior Congreso y ahora pues está tratando de llegar al próximo, ¿no? A la elección de enero, y veremos si es que pues resulta favorecida. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Gracias por la visita. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, a todos sorprendió sin lugar a dudas su pase, ¿no? de Fuerza Popular a Solidaridad Nacional. ¿Por qué fue tan repentino? O sea, usted se ha identificado con Fuerza Popular y de pronto la vimos en la lista de Solidaridad Nacional. ¿A qué se debió ese cambio tan, no sé si decirle radical, pero sí tan abrupto? Bueno, todas las circunstancias que se han vivido últimamente han sido abruptas, inesperadas, tiempos muy cortos, decisiones que se han tenido que tomar muy rápido precisamente por este cronograma electoral que a todos nos ha sorprendido. Sin embargo, lo que busco es seguir aportando en política, lo que busco es seguir representando los intereses de los ciudadanos, seguir combatiendo la corrupción a través de las denuncias, a través de las investigaciones que hemos venido realizando. Solidaridad Nacional me ha extendido una invitación a través del señor Rafael López Aliaga. He evaluado esta posibilidad, he tenido un acercamiento durante varias semanas con los integrantes y el grupo de colaboradores para finalmente llegar pues a aceptar esta invitación y poder sumarme. ¿Qué tan identificada estuvo usted con Fuerza Popular? Yo he sido invitada de Fuerza Popular, he trabajado como tú lo has visto y lo han visto muchas personas de cerca de manera independiente. He realizado mis denuncias, he realizado mis indagaciones, he adoptado acciones de manera siempre independiente, ¿no? Yo no esperaba, como muchos, el cierre del Congreso. Sin embargo, el mismo 30 tomé la decisión de abandonar Fuerza Popular. ¿Por qué? Y luego de continuar con este camino en la política. ¿Por qué dejar Fuerza Popular? Bueno, yo te pregunto a ti, ¿no? En este momento creo que te pregunto, ¿tú crees en la clase política en este momento y en estas circunstancias ¿no? que hemos vivido de cierre de Congreso? Todos tenemos muchas dudas. ¿Cierto? Así como tú, muchos millones de peruanos tienen dudas y está decepcionada de la clase política por las posiciones que nos llevaron a todos a tener, digamos, un enfrentamiento que dejaron de lado al ciudadano de a pie que tiene 1000 problemas a diario. Por otro lado, con estos escándalos, estas revelaciones permanentes que hasta hoy, por ejemplo, se han dado de aportes de campaña que nunca se dijeron y que obviamente si grupos económicos aportan en campañas electorales sobre personas que van a tomar decisiones con su voto, genera aún más en la población una decepción y lo que buscan es un cambio. Pero perdón, para mí, ¿está usted diciendo que en esas circunstancias, cuando usted sale de Fuerza Popular es porque estaba decepcionada de... Yo empecé a hacer hace varias semanas o de algunos miembros del partido? No, creo que esta desazón y esta decepción nos compromete a todos en la clase política. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una reflexión y dar pasos para poder empezar un cambio. Entonces, el cambio de partido político, en mi caso, no puede ser catalogado como un transfugismo, con una, digamos, poca preocupación de pertenecer a un partido. No, en este caso no se puede dar esa evaluación. Lo que yo busco ahora, y por eso tomé la decisión ese día, es de buscar un cambio en todo. Partiendo de una autocrítica, partiendo de un reconocimiento. Aunque en mi despacho nosotros nunca nos separamos del ciudadano, siempre hemos trabajado a diario de la mano del ciudadano, consideré que a partir de ese momento se tenía que dar un cambio en absolutamente todo, ¿no? Y por eso es que el mismo 30 yo decidí dejar Fuerza Popular. Por eso le pregunto nuevamente, ¿usted se decepcionó de la actuación de Fuerza Popular? De toda la clase política. No, pero hablo en concreto. Usted pertenecía a Fuerza Popular como invitado, ok, pero estaba en la bancada. ¿Se decepcionó usted del trabajo que hizo la bancada? Sinceramente. Lo que yo tengo que hacer es un reconocimiento de que no se estuvo a la altura para poder, ¿no? Defender correctamente la institucionalidad del Congreso. Más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este cierre abrupto del Congreso, que ya las autoridades respetarán. ¿Por qué dice que no estuvo? Pero los congresistas, las bancadas, debieron haber adoptado acciones, creo, diferentes para impedir este cierre del Congreso. Pero Fuerza Popular llevaba el estandarte de la oposición. ¿En qué falló? Yo creo que en momentos de alta tensión no se debió haber estirado todo hasta que se
se dé un contexto tal que cerrar el Congreso sea tan fácil como se ha dado. Yo he visto desde adentro una serie de hechos, ¿no?, que revelan que lejos de defender la institucionalidad, más bien se dio lugar a las conversaciones por debajo de la mesa, a sopesar intereses, y eso yo no lo comparto. Yo creo que a las instituciones, así como lo he realizado en el pasado en diferentes instituciones donde yo he trabajado, uno defiende la institucionalidad. En este caso, el cierre del Congreso marcó para mí, ¿no?, una decisión de dejar todo atrás y empezar de cero. Ahora, en una nueva casa política, con toda humildad, para poderle pedir al ciudadano una oportunidad más para seguir luchando por sus intereses en la defensa de sus derechos. ¿Quién o quiénes empezaron a conversar bajo la mesa? Todos somos testigos de todo lo que se supo en determinadas situaciones, cuando se hacían debates que deberían haber merecido el entorno del Congreso, conversaciones entre el Ejecutivo e integrantes de Fuerza Popular que no eran de conocimiento de todos nosotros. A mí me parece que ese no fue un juego acertado para quienes estábamos adentro y teníamos una posición de defensa institucional, no de intereses, ¿no? Pero finalmente muchas cosas pasaron, no hubieron respuestas, tampoco se han asumido responsabilidades, y desde mi posición el mismo 30 decidí dar por terminado esto, reconocer yo misma, ¿no? ¿Conversó usted con Keiko Fujimori sobre esto? No. ¿Sobre su decisión? No, ya no, porque no se ha podido siquiera conversar con ella, ¿no? Las circunstancias tan críticas ya no permitieron que nos podamos, digamos, juntar. Yo le hubiera dicho esto de manera personal, pero no se ha podido. ¿No fue a visitarlo usted? Simplemente había una lista donde solamente podían ingresar al penal las personas que estaban en esa lista. Entonces yo no estaba en esa lista. Obviamente había ya unas circunstancias nuevas que asumir. En mi caso, reconocer, ¿no?, como millones de peruanos, lo cuestionada que está la clase política. Y así, reconociéndola, asumir un nuevo reto de querer servir. Yo me voy a dedicar a la política. Más allá de ganar o no esta elección, yo me voy a dedicar a la política. Y lo que yo le quiero pedir a la población en esta oportunidad es un voto de confianza para poder seguir trabajando por los ciudadanos. Lo que yo quiero ser es, como no he dejado de serlo, una ciudadana que quiere servir a otros ciudadanos. Y a usted, por ejemplo, hablando de los aportes que se han conocido, lo que dijo Dionisio Romero sobre Fuerza 2011, ¿no? Bueno, también hubo en el 2016 a Fuerza Popular y a Peruanos por el Cambio. Pero en el caso específico del partido que usted integró como invitada, ¿cómo se sintió al saber de esa cifra que se entregó sin bancarización? Nefasto de cara a la población. Nefasto, porque ¿qué corona tiene Dionisio Romero ante la ley, ante Keiko Fujimori y ante la población? Si se decidió recibir ese dinero, también se debió haber asumido la responsabilidad de hacerlo público, porque no van a pretender ahora engañarle a la población y decirle solo fue un aporte y no pasó nada. Ahora nos vamos a ver todos sometidos a las evaluaciones de cada votación que se dio. Entonces, ¿cómo se siente la ciudadanía en este momento? ¿Qué decirle a la ciudadanía? Estructurar respuestas evasivas con la viveza de querer salir bien parado de esto. Ya no hay forma. Esta situación pone en una situación más crítica a la clase política. El argumento y lo que yo trato de ahora en adelante, ¿no?, es de la mano de la población, ¿no?, tratar de recobrar esa confianza, porque incluso estos congresistas que van a entrar ahora en este nuevo Congreso se van a ver complicados porque no solo es un partido político el que ha recibido, sino varios partidos políticos. Pero entonces el gran reto ahora... El argumento, perdón, doctora, de no revelar esto fue, bueno, era un pedido de los empresarios, de Dionisio Romero, también del Grupo Gloria, ahora se ha conocido de Capeco, era que se guardara la confidencialidad del autor, porque ellos dicen que no querían represalias. ¿Y tú les crees? La amenaza del chavismo. De ninguna manera. Cuando hablamos de política, lo más transparente hubiera sido decir esto mismo, estas circunstancias que los motivaban de manera pública. Y Keiko Fujimori y los otros líderes, y con esto yo no estoy denostando de una persona o de un partido que me acogió.
La clase política en su totalidad está desprestigiada y esta revelación es nefasta porque lo que confirma es la falta de transparencia. Entonces, ¿cómo pretendemos que el ciudadano nos crea? ¿Qué va a pasar en este Congreso el 2020 si los nuevos congresistas van a llegar otra vez y a la hora de la hora, cuando se tenga que hacer votaciones importantes, salga beneficiada la empresa y salga perjudicado el Estado o la ciudadanía? Ese es el verdadero compromiso que debemos tomar ahora todos los candidatos en conjunto con los partidos. Y en las votaciones en el anterior Congreso de parte de ciertas bancadas como Fuerza Popular sobre determinados temas, ¿hubo un favorecimiento que hiciera sospechar, a su vez, pago de favores por ese aporte? Yo he reclamado en mi partido, en Fuerza Popular en su momento, la emisión de la ley 3737, porque es perjudicial a los intereses del Estado, viola el principio de igualdad ante la ley, porque solo favorece a algunos y no a todas las personas que se vean implicadas en una investigación. Pero nunca se escuchó mi pedido. Yo pedí la derogatoria, expliqué técnicamente cuáles eran los fundamentos, con la emisión de otra nueva norma que busque los mismos objetivos, pero que no le diera los beneficios que le estaba dando. Ahora, si me dices que Capeco también recibió de Graña y Montero y de todas esas empresas que hoy se benefician con esta ley, a mí se me prolonga más todavía, ¿no?, la decepción, la desazón de saber que esta ley salió del Congreso, fue tramitada a la velocidad de la luz, no recibían aportes, no recibían las oposiciones que nosotros teníamos. Entonces, ahora, lamentablemente, quiérase o no, estamos bajo la lupa de la población. ¿Qué votaciones se han dado en el tiempo que pudieron haber recibido la influencia de estos aportes en el tiempo? Claro. A ver, estos aportes, no estoy hablando únicamente de Fuerza Popular, ¿significan o ve usted indicio de algún delito ahí? El fiscal Domingo Pérez, y esto yo quiero aclararlo, en la mañana dije que saludo su estrategia, pues hay veces investigaciones emblemáticas que tú empiezas a investigar un hecho y resulta que encuentras otro más grave que el inicial que estás investigando. Los aportes de Odebrecht no es menos grave, pero que se sepa este tipo de aportes que se mantuvieron en la clandestinidad durante tantos años, obviamente es igual o más grave todavía. Ahora, yo entiendo, pero haciendo una mirada de fuera porque no estoy dentro de la investigación, es que el fiscal va a seguir investigando, porque muchas veces hay casos en los cuales han partido y han sabido justificar el origen ilícito, por ejemplo, cuando se habla de evasión tributaria. Entonces hay muchos casos que ya se han configurado de esa manera. No sé cuál será la línea que tome el fiscal, pero lo que es verdad, le guste a quien le guste, esta revelación que ha logrado el fiscal Domingo Pérez favorece a todos los peruanos, porque sí teníamos derecho de conocer de estos aportes, no hoy. Y hace mucho tiempo, han habido muchos momentos en las aperturas de investigación, en las audiencias de prisión preventiva, los mismos líderes buscar a todos sus integrantes y decirles: ha pasado esto, señores, cuiden su votación, manténganse siempre cuidando cualquier situación que pueda comprometer nuestras votaciones. Pero quienes están comprometidos y básicamente los empresarios dicen: esto es dinero lícito. Lo tendrán que demostrar con el fiscal. Pero yo dudo mucho que esto quede en la nada. El fiscal Domingo Pérez va a seguir porque los elementos que tiene no se soslayan con que salgan 10 especialistas y te digan: ellos no han cometido delito. En el caso de ellos no es delito, pero hay otros casos similares que sí están dando lugar a investigaciones por ilícitos penales. Por el momento, la revelación es importante para la población. Nefasto para la clase política, sí. Por eso, en estas circunstancias, yo le pido a la población una oportunidad más para seguir haciendo política de manera correcta, de sumarnos a estas investigaciones, de sumarnos a esta necesidad que tiene el ciudadano a diario. ¿Y usted cree que también, por ejemplo, el fiscal Pérez, ya que habla de él, debería tomar el testimonio de Martín Vizcarra, quien fue en su momento jefe de campaña? Seguramente lo va a hacer, porque esta información es muy grave, no compromete solo a Fuerza Popular, sino a otros partidos. Y ya está señalándose fechas, temporadas, y sí lo va a llamar. Definitivamente, seguramente no lo llamará, irá al Palacio, pero claro, es ineludible hacerlo. Es cierto también que desde la Fiscalía hay una serie de denuncias que existen y que la fiscal Zoraida Ábalos no mueve un dedo. Finalmente, hoy, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, en algún momento cada caso
Va a ser materia de investigación. Soraya Dávalos no es eterna, pueden venir otros fiscales de la Nación y podrán ver estos casos. Finalmente, ya existen investigaciones a nivel del Ministerio Público, pero este hecho nuevo obliga a todos a que se investigue a profundidad. Usted dice que el eje de su trabajo, si es que llega al Congreso, va a ser la lucha contra la corrupción. Así es. De manera específica, ¿qué propuestas tiene, así, concretas? Estoy ahora asumiendo un planteamiento de eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque situaciones como estas, pues, ya no nos permite siquiera alargar un poco más la paciencia del ciudadano. Ciudadano ya quiere transparencia, quiere investigación. Sí, en mi caso no debe haber ni inmunidad en el Ejecutivo, partiendo por el presidente, los ministros ni los congresistas. Sí debe existir un tipo penal específico, porque tenemos en el capítulo de los delitos de corrupción de funcionario, cohecho, negociación incompatible, peculado, varios tipos penales, pero yo considero que debe hacerse un tipo penal para aquella decisión, para aquel voto de un congresista que obedece al pago de una coima, pero de manera directa o que afecte los intereses del ciudadano y que tenga requisitos. Entonces, cumplidos estos presupuestos, en sí el tipo penal y la configuración de este sería una garantía para que no se persiga al congresista por todo. Pero si se tiene un hecho concreto con circunstancias que ya están determinadas por la norma, debería proceder una investigación. Pero si no hay ningún tipo de inmunidad, entonces podría ocurrir eso que dice usted, perseguirse a una autoridad por lo que sea. Las generalidades hacen que pueda uno ser investigado por cualquier tema. ¿No es malo irse a los extremos? No, es que... O sea, es cierto, la inmunidad en ese último periodo congresal fue en algunos casos mal utilizada, pero irse al otro lado, ¿no?, al otro polo, y que no haya ningún tipo de inmunidad, quizás alguna fórmula intermedia. Que la inmunidad no fue mal utilizada, porque en casos concretos se siguieron los procedimientos, pero a lo que yo voy es de cara hacia adelante, a los nuevos congresistas que van a llegar al Congreso, para que toda acción que medie corrupción para una votación tenga que ser objeto de una investigación. Y un tipo penal señalaría el hecho y señalaría exactamente los requisitos que tendrían que concurrir, porque no podemos seguir de espaldas a la población. Este momento, tú lo has dicho, no crees en la clase política, como tú 32 millones no creen. ¿Qué significa? Que nosotros, que los que queremos hacer política, tenemos que ir con el corazón en la mano a la población y pedirle una oportunidad para que confíen en nosotros para cambiar esta situación. Esta situación no da para más. Pretender estar de espaldas, evadirla, no nos va a llevar a nada más, porque si nosotros vemos determinadas reacciones de la población es porque sobre la población recae todo. Te doy un ejemplo concreto. El día de hoy estuve en Indecopi acompañando a unas inspectoras de defensa civil que les habían retirado su certificación porque de pronto en la norma salió un requisito de que tenían que ser evaluadas. Van a una capacitación sin estar informadas, no logran un 14 y luego pierden su certificación a nivel nacional muchísimos inspectores. Pero ¿qué condición les han puesto ahora para poder recuperarlo? Llevar un curso de 4.000 soles. Y si no tienen estas personas para comer, no tienen para nada, ¿de dónde sacan ese dinero? Van y se quejan a Indecopi. Tú podrías ver que en Indecopi no puedes siquiera acceder a la mesa de partes de la sala, solamente te atiende una persona, te envían a un practicante. Vas, resuelve la primera instancia, te declara improcedente la denuncia sin motivación. La sala lo declara improcedente y se demora con notificaciones. Es decir, eres víctima, ¿no?, de las decisiones arbitrarias sobre ti. Vas a Indecopi, una primera instancia también te hace víctima nuevamente. La sala se queda un mes con un expediente con notificaciones que podría haber hecho en 3 días y las personas están sin comer, sin tener ingresos. ¿Y quién se preocupa por esa situación? Eso es lo que nosotros queremos atender. Bueno, le quiero hacer referencia a una crítica que he leído hacia usted. Por supuesto se lo digo para que la responda, en el sentido de que, bueno, hay un interés muy fuerte suyo de llegar al Congreso. ¿Cómo? No importa. Estuvo con Fuerza Popular, tuvo también reuniones con Antauro Humala, ahora con Solidaridad Nacional. La cosa era llegar al Congreso a como dé lugar, sin importar el partido, sin identificarse con los principios, ideología de un partido político. Simplemente llegar y, como se dice popularmente, caer en el primer lugar donde uno se encuentre. ¿Y qué responde ante eso? Que es falso. Yo me he mantenido en Fuerza Popular hasta el día del cierre del Congreso y como yo, muchos congresistas que eran invitados han tomado su camino.
Una situación anormal, porque quién sabe, en situaciones normales hubiéramos acudido, nos hubiéramos despedido, hubiéramos presentado una carta, hubiéramos hablado con Keiko. Keiko no te podía recibir, prohibido visitarla en el penal. No había dónde presentar una carta, no había quien expresarle las ¿Por qué prohibido visitar a Keiko? Esas fueron las indicaciones que nos dieron. Entonces, ¿a dónde vas? Pues ¿Que usted no podía ir como una ciudadana cualquiera a visitar a Keiko Fujimori? ¿No se lo pueden impedir? Sí, nos dijeron que no vayamos. Entonces, yo me voy de Fuerza Popular agradecida a Keiko Fujimori y manifiesto mi intención, mi voluntad, mi deseo de que salga libre y afronte me llama la atención eso, de que no le prohibieran visitar a una persona. ¿Quién se lo prohibió? Yo te lo explico de esa manera porque para mí sí es importante. ¿Pero quién se lo prohibió? Sí es importante. Nos comunicó en la reunión de bancada. Bueno, ahí lo dijeron, ¿no? Entonces, alguien tiene que haberlo dicho. Es que había ¿Fue una decisión de bancada? Yo no lo sé, pero había una lista donde solamente podían entrar las personas. No lo sé tampoco. Solamente podían entrar las personas que estaban en la relación. Entonces, yo quiero explicar esto porque yo me voy de Fuerza Popular en buenos términos, despidiéndome de las bases y de las personas con las que trabajé y que cumplí todo, digamos, encargo de lucha contra la corrupción. Yo creo que nunca los defraudé. No tengo por qué ser calificada como una persona que busca cualquier medio para irme. Hoy, con lo desprestigiada que está la clase política, ya este no es un tema de partidos. ¿Por qué su actitud no ha sido transfugismo? Explíqueme. Porque yo he permanecido en la bancada Fuerza Popular durante toda su existencia en el Congreso. ¿Ya? Y porque en mi condición de invitada, ¿no? Simplemente por la situación que vivía el partido, pues es público conocimiento que cada uno ha tenido que tomar su rumbo. En mi caso, la decisión la tomé el 30. Ahora, ¿por qué Solidaridad Nacional? Porque tengo un punto en común, la preocupación por los ciudadanos que más necesitan. Un partido que tiene 20 años de historia, que va de la mano con el ciudadano con mayores necesidades. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Una propuesta. El encargo que tengo yo es de hacer planteamientos de lucha frontal contra la corrupción. Es decir, compromisos que los candidatos debemos asumir hoy y que no debemos olvidar al llegar al Congreso. ¿Y cuál debe ser? Representar a los ciudadanos. Cuando existe una votación, no votar por los intereses económicos de una empresa o de un grupo empresarial, sino por los intereses del Estado y del ciudadano. ¿Usted hubiese esperado que Fuerza Popular le incluya en la lista de quienes van a intentar ingresar al próximo Congreso? Yo hice pública mi intención de ir a la reelección al interior de Fuerza Popular. Pero ya las circunstancias que se estaban viviendo ya no te permitían conocer una respuesta de una autoridad indicada, de alguien. Era todo muy, digamos, había una vorágine de cosas por las circunstancias mismas del cierre del Congreso que creo que no lo ha permitido. Tal vez en otras circunstancias seguramente hubiamos conversado. ¿Fue decepcionante para usted? Nos hubiéramos despedido. No, yo no puedo decir eso. Entiendo las circunstancias. Entiendo que en algún momento va a haber una oportunidad en que nos sentemos a conversar. Lamentablemente el cierre del Congreso, Keiko que está presa, la situación tan difícil que están viviendo. Entonces yo pienso que hay cosas que se van a poder explicar en otro momento. Luego supe ya que Keiko me mandó decir que estaba también muy agradecida por todo el trabajo que realicé y que me desea la mejor de las suertes. Entonces eso deja claro los buenos términos en los que en este momento nos alejamos. La última pregunta, doctora. ¿Cree usted sinceramente que el Tribunal Constitucional va a favorecer a Keiko Fujimori con su voto, con la resolución? No, la expresión correcta no es debe favorecer, debe resolver a favor de la libertad de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Por los antecedentes de sus propios pronunciamientos, porque prácticamente el plazo de prisión preventiva ya se ha cumplido. Prácticamente en unos meses esta prisión preventiva ya se cumple. Son 18. Lo que ella está esperando, faltan 2 meses, 3 meses nada más. Todavía no se cumple. Sí, ya se va a cumplir en unos 3 o 4 meses. ¿Se va a cumplir? Sí, pero ya al haber ella atravesado toda esta etapa privada de su libertad, yo creo que en todo caso la necesidad del fiscal de mantenerla privada de su libertad ya ha satisfecho el Pero la declaración de Jorge Yoshiyama y también se ha considerado, ¿no?, en el caso de algunos analistas, esta serie de aportes, versiones diferentes que hay, ¿no podrían jugar en su contra? El Tribunal Constitucional no lo ha admitido, como corresponde, ¿no? En el segundo de los casos me refiero. En la declaración de... Aportes y
sobre todo versiones que hay de esas explicaciones. Bueno, lo que sabemos es que ya están a puertas de emitir una decisión, entonces ya sería no sé cuánto se demorarán. Extemporáneo, pero tienen que pronunciarse, como en todos los casos, sobre los hechos que han sido materia de apelación y luego sobre los hechos que han llegado, ¿no?, al Tribunal Constitucional. Yo espero de corazón, por las hijas de Keiko y por Mark, que ella sea liberada. Ojalá esta semana. Bueno, muchas gracias, mucha suerte, doctora Vilcatoma, para su campaña y de seguro vamos a conversar más adelante en el transcurso de la misma. Quedan todavía mes y medio para, 2 meses para enero. Así es, finalmente yo le pido a la población